Voy a reseñar varios temas que recientemente concitan el interés de nuestra disciplina. Por ejemplo, últimamente no he hecho un estudio meticuloso como el de Beatriz, un poco recojo lo que he venido leyendo, escuchando, ¿no? Pero un tema que asoma como un torrente caudaloso es el de las persistencias, que ya casi se convierte como en una rama, creo, de la historia económica. Nosotros aquí en el Perú conocimos, creo, la primera piedra de esta tendencia con el trabajo de Melissa Dell sobre la mita y cómo explicaba desde su punto de vista la pobreza de algunas regiones del Perú de hoy, ¿no? Sobre la base que siglos atrás padecieron la mita y esto habría generado efectos persistentes. Y bueno, esta corriente pues ha venido investigando diversos temas, no solo para el caso peruano, ¿no? Para muchos países. La idea, por ejemplo, de que la saca de esclavos del África que ha creado la pobreza actual del África. Es decir, hace 2 siglos ya no se extraen esclavos, ahora los africanos emigran por voluntad propia, pero esa salida de capital humano que padeció el África siglos atrás habría generado efectos persistentes y me parece un tema interesante, ¿eh? No quisiera que puedo haberlo descrito con cierta suspicacia y puede parecer que no comparto el entusiasmo que se tiene por él, pero me parece un desafío interesante porque yo creo que efectivamente el pasado explica el presente, ¿no? Todos los que estamos acá tenemos esa fe, podríamos llamar, en el que el pasado tiene mucha capacidad de explicar el presente y los que estudian las persistencias, bueno, tienen el desafío de hacerlo a través de los siglos. O sea, la idea es que instituciones que terminaron hace muchas décadas o incluso siglos siguen teniendo efectos hoy. Entonces, por ejemplo, el tributo, he escuchado recientemente de un trabajo sobre el Capañán, ¿no? Por ejemplo, los pueblos situados cerca del Capañán son más prósperos o menos prósperos hoy que los que están más lejos del Capañán. ¿Cuál es el efecto de los caminos para el desarrollo económico? Bueno, otro tema es el que mencionó también Beatriz, la medición en el largo plazo de variables que juzgamos interesantes para evaluar la sociedad. Entonces, por ejemplo, el bienestar, por supuesto, nos interesa medirlo en el largo plazo. ¿Qué ha pasado con las clases trabajadoras en el largo plazo? La independencia, por ejemplo, ¿cambió el bienestar de la población indígena en el Perú? ¿Los indígenas de un siglo después de Túpac Amaru vivían mejor que en la época de Túpac Amaru? Entonces ahí claro, hay un desafío, ¿no? Para cómo medir el bienestar, cómo medir la desigualdad, un tema que mencionaba también Beatriz, cómo medir el crecimiento. Entonces ahí tenemos justamente como historiadores económicos que encarar ese desafío de la medición de fenómenos que además son cambiantes a través del tiempo. Bueno, otro tema muy interesante y que le veo mucho empuje es la historia de las empresas, que mencionaron también Beatriz y Paco. Las empresas, claro, pueden clasificarse de diversas formas, ¿no? Hay empresas extranjeras y nacionales, pequeñas y grandes, digamos, de tipo familiar o sociedad anónima de responsabilidad limitada, dedicadas a la producción o al comercio. La evolución de las empresas y el tipo de empresas creo que no es un dato neutral para la organización y el desempeño de la economía. Entonces, creo que este tema, que significa estudiar pues también a los empresarios como grupo social,
es otro que va teniendo, creo, mucho empuje. La Universidad del Pacífico, precisamente, creo que ha desarrollado quizás este tema más que otras, y ahora con la llegada de Beatriz, imagino que va a sacar más ventaja. Después, otro tema, ya voy apurando entonces, otro tema es el de las finanzas públicas, ¿no? Que como concierne a la economía del Estado y como suele tener más fuentes que el promedio quizás, ¿no? Porque las finanzas públicas producen mucha documentación que por su propia naturaleza tiene que ser pública, ¿no? Los presupuestos, la recaudación fiscal y digamos que la tributación, el gasto público, la forma como se recaudan los ingresos del Estado, naturalmente impacta mucho en la evolución de una sociedad. Entonces creo que el tema de las finanzas públicas es otro que goza de buena salud y siempre concita mucho interés. Luego me refiero a la historia monetaria, la historia de los precios, la inflación, por ejemplo, el patrón oro, ¿no? Cómo ha ido cambiando la organización de la moneda. Ahora estamos con el Bitcoin, ¿no? Y estas criptomonedas, ¿qué va a pasar con ello? Creo que este es otro tema que también ha concitado mucho interés. Y finalmente el comercio es un tema clásico, ¿no? A veces le buscamos diversas entradas, por ejemplo, ahora está esto de las cadenas de mercancías, la perspectiva global, ¿no? El comercio de muy larga distancia, pero creo que el comercio en sus diferentes escalas, microcomercio, gran comercio, de corta distancia o de gran distancia, es un tema que siempre va a deparar muchas sorpresas y creo que nos va a ayudar mucho a esclarecer a nuestras sociedades.